Dani Ceballos ha alcanzado los 200 partidos con la camiseta del Real Madrid, una cifra que debería de ser histórica porque tan solo 77 futbolistas en la historia del Real Madrid han alcanzado estos números. Ceballos se une a este selecto club. Solo ha necesitado 7 temporadas para conseguirlo, sin contar las 2 que estuvo cedido en la Premier League en el Arsenal, donde esa aventura no acabó del todo bien. Ceballos se une al club de los 200 del Real Madrid y se ha cubierto de gloria. Y hoy la pregunta que nos hacemos es si de verdad le ha merecido la pena a Dani Ceballos. ¿Qué tal? Bienvenidos un día más. Pues sí, Dani Ceballos se ha convertido en el 77º futbolista con más partidos de la historia del Real Madrid. Tan solo 76 futbolistas de toda la historia de este equipo tienen más partidos que el utrerano. Sin lugar a dudas, es un hito del que muy pocos pueden alardear. En este caso, Dani Ceballos no solo puede alardear de pertenecer al club de los 200 del Real Madrid, sino también de contar con un palmarés extenso en el que destacan sus 3 Champions y un par de ligas, títulos que sin lugar a dudas no hubiese conseguido si se hubiese quedado en el Real Betis Balompié. La realidad, Dani Ceballos lleva 9 temporadas lejos del Benito Villamarín. 7 ha jugado en el Real Madrid y 2 defendiendo los colores del Arsenal, donde también cosechó algún que otro título local. Y la pregunta que nos hacemos hoy es si realmente le ha merecido la pena a Dani Ceballos ligar toda su carrera al Real Madrid. Hay que recordar que cuando el conjunto blanco vino a Sevilla, Dani Ceballos era una de las mayores perlas de la cantera verde y blanca. Llevaba más de 100 partidos en la élite con el primer equipo y se convirtió en la tercera venta más cara de la historia del club. Un chaval que apenas tenía 20 años y a esa edad era ya uno de los líderes del equipo y sin lugar a dudas estaba llamado a ser uno de los capitanes y estandartes del Real Betis. Pero si con 20 años juegas a ese nivel, obviamente todos los grandes de Europa se van a fijar en ti. Y cómo no, el Real Madrid lo hizo. El Real Madrid pagó 15 millones de euros al Real Betis para hacerse con los servicios de Dani Ceballos, que como he dicho fue la tercera venta más cara de la historia del Real Betis. Luego llegaron los Fabián, los Johnny Cardoso, los Jesús Rodríguez, etc. Actualmente Dani Ceballos es el 9º futbolista más caro vendido por el Real Betis. La carrera de Dani Ceballos nunca llegó a despegar en el Real Madrid. Se buscó una salida en el Arsenal, donde empezó bastante bien. Sin embargo, acabó siendo muy criticado y perdiendo todo el protagonismo en un conjunto inglés que prorrogó la cesión. Estuvo 2 años cedido en el Arsenal de la Premier League. Regresó al Real Madrid y entre las lesiones, entre el poblado centro del campo que tenía el Real Madrid, siendo uno de los mejores de la liga, su posición quedó relegada al banquillo, siendo un futbolista de segundas partes, si acaso. Con la salida de Toni Kroos, el bajón de nivel de Modric, esa falta de liderazgo que se produjo en el centro del campo del Real Madrid, Dani Ceballos comenzó a tener más minutos. De hecho, en la pasada temporada, si se recuerda, a un buen Ceballos, Ancelotti lo utilizaba como ese futbolista en la base de la jugada que se había perdido con la salida de Toni Kroos. Y es la realidad, el utrerano otorgaba esa pausa, esa distribución de pelota que se había perdido con la salida de Toni Kroos. Y en esto Dani Ceballos es de los mejores futbolistas del mundo. Sin embargo, entre problemas de lesiones y que no terminaba del todo en asentarse en el campo, Dani Ceballos ha vuelto a formar parte de esa unidad B, incluso a veces C, del Real Madrid. Y ahora a sus 29 años es el segundo futbolista con más antigüedad de la plantilla del Real Madrid, solo superado por Dani Carvajal. En este caso, el lateral diestro lleva como el doble de partidos que Dani Ceballos. Y el tercer futbolista en esta lista
de futbolistas con más antigüedad en el equipo es Federico Valverde, quien lleva más de 330 partidos con el Real Madrid, cifras que contrastan con los 200 partidos que ha cumplido Dani Ceballos en 7 temporadas defendiendo la camiseta del Real Madrid. Pero podemos seguir mirando cifras. Por ejemplo, en la actual plantilla del Real Madrid, Ferland Mendy llegó en 2019 y con sus lesiones, idas y venidas, tiene un partido más que el utrerano, 201. También en 2019 llegó Militao, quien en varias ocasiones en los últimos años se ha lesionado de gravedad, pues el brasileño lleva 183 partidos con el Real Madrid. Y por último, Eduardo Camavinga, otro futbolista acostumbrado a entrar en las segundas partes, llegó en 2021 y a día de hoy cuenta en sus espaldas con 188 partidos con la camiseta del Real Madrid. Números similares, pero en menos temporadas. A Ceballos le sale una media de 40 minutos disputados por partido, un total de 8.354 minutos con la camiseta del Real Madrid. Siguiendo la comparación con Eduardo Camavinga, el francés lleva 10.429 minutos con la camiseta blanca, y eso que no podemos olvidar que llegó en 2021. Yéndonos al pasado, Kaká y su pubalgia en su momento llegó a jugar 6.892 minutos en 120 partidos con la camiseta del Real Madrid. Otro futbolista que pasó poco tiempo por la Casa Blanca, sin embargo, dejó muy buen recuerdo es Mesut Özil. El alemán superó los 11.000 minutos en 159 partidos. Y para cerrar con estas curiosas comparaciones, Lassana Diarra, quien llegó a portar el dorsal número 10 en el Real Madrid, disputó 8.237 minutos, números muy similares a los de Dani Ceballos, en 116 partidos. Y es que Ceballos ha llegado a jugar más partidos que futbolistas como McManaman, Seedorf, el propio Ruud van Nistelrooy, Peja Mijatovic, entre muchos otros, porque la realidad, la gloria o el recuerdo que se le tiene a estos futbolistas no va acompañados por la cantidad total de partidos, sino en el impacto que dejaron en el recuerdo, en la memoria, en la historia del Real Madrid. Y seguimos con las comparaciones, porque en los 105 partidos que jugó Dani Ceballos en el Real Betis, acumuló 7.095 minutos, una cifra muy similar a la que lleva en el Real Madrid, eso sí, con 100 partidos disputados menos. Y en su etapa en la Premier, que recordemos fueron 2 años, disputó un total de 4.714 minutos, prácticamente un poco más de la mitad de lo que lleva en el Real Madrid. Dani Ceballos ha jugado 200 partidos con el Real Madrid. Recordemos que se fue del Real Betis con 105 partidos. En toda la historia del Real Betis tan solo hay 31 futbolistas que han pasado la barrera de los 200. El más cercano es Marc Bartra, que tiene 194 participaciones a su espalda. Siguiendo con esta progresión, Dani Ceballos se podría haber convertido perfectamente en uno de los futbolistas con más partidos de la historia del club, porque es que con 20 años ya había superado la barrera de los 100 partidos. Era algo histórico. Eso sí, jamás de los jamases Dani Ceballos podría haber tenido en su palmarés tantos títulos como ha logrado cosechar vistiendo los colores del Real Madrid. 3 Champions, 2 Ligas, 3 Supercopas de Europa, una Copa Intercontinental, 3 Mundiales de Clubes, una Copa del Rey, tendría las mismas, porque el Real Betis también ganó una Copa del Rey, 3 Supercopas de España, eso tan solo con el Real Madrid. Y con el Arsenal una FA Cup y también una Community Shield. Lo dicho, Dani Ceballos tendría las mismas Copas del Rey, una, si se hubiese quedado en el Real Betis. Sí que habría alguna que otra diferencia en lo que viene siendo títulos nacionales e internacionales. Dani Ceballos ha podido compartir equipo con Mbappé, con Cristiano Ronaldo, con Modric, Kroos,
Bellingham y un largo etcétera de estrellas mundiales que de haberse quedado en el Real Betis, pues no habría sido capaz de compartir vestuario. A lo mejor se tendría que haber conformado con los Canales, con los Fekir o con los Isco, que veremos a ver en un futuro ficticio si Dani Ceballos se hubiese quedado en el Real Betis, todos estos futbolistas hubiesen acabado jugando para el Real Betis. Lo cierto es que Dani Ceballos tuvo hasta en repetidas ocasiones la oportunidad de regresar al Real Betis, además en una posición en la que se demandaba un futbolista del perfil de Dani Ceballos, un futbolista que organice desde la base, con que recorrido de romper líneas en la conducción de balón. Sin embargo, llegaron los Johnny Cardoso, llegaron los Amrabat, llegaron también los Pablo Fornals adaptándose a esa posición. Y sin lugar a dudas, al Real Betis no le ha ido mal. ¿Qué pasaría si Ceballos jugase en el Real Betis? Pues eso es fútbol ficción, lo cual pues no sabremos nunca. Y ahora lanzo la pregunta, porque Dani Ceballos ha tenido muchos gestos, muchos guiños al Real Betis. Sin embargo, teniendo la oportunidad de jugar y de regresar al Benito Villamarín, no lo hizo. De hecho, podía haberlo hecho gratis y renovó con el Real Madrid. Así que lanzo la pregunta. ¿Te gustaría volver a ver a Dani Ceballos en el Real Betis Balompié? ¿Crees que aún puede volver y convertirse en leyenda en la etapa final de su carrera? Son dos preguntas que el futuro nos puede dar la respuesta, pero que a día de hoy Dani Ceballos, tal y como publicó cuando cumplió los 200 partidos con el Real Madrid, está feliz de poder hacerlo en el equipo de su vida, en el mejor equipo del mundo para él, el Real Madrid. Y hasta aquí el vídeo de hoy hablando de Dani Ceballos, un futbolista que estaba llamado a ser el heredero del centro del campo de España, pero el tomar ciertas decisiones, el querer optar por un puesto al que a lo mejor no estaba tan preparado en el Real Madrid, pues le pasó factura. Pero al fin y al cabo son decisiones que se toman muy joven y obviamente si eres el mejor futbolista en tu posición o de los mejores de la liga con tan solo 20 años, el que te llame a la puerta el Real Madrid es algo irrechazable. Tenemos los casos también de Canales, de futbolistas que pasan por el Real Madrid y se acaban reinventando porque en la Casa Blanca pues no tienen espacio debido a la alta exigencia que se pide en el Real Madrid. Así que si quieren más vídeos analizando las carreras de ciertos futbolistas, déjamelo saber en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.